Urlatov. Y vino Eliyahu Anabí, recordado para bien, de llamarli a la petach. Llamarli aquí no significa que me cuidó, sino que me esperó. Llamarle a la petach significa que me esperó hasta Siamti tefilati, hasta que Veimtinli Siamti tefilati, me esperó hasta que terminé de hacer tefilá. La palabra lishmor generalmente es cuidar. Aguardar, o sea, es aguardó, esperó en la mano, aguardó. Venga. Generalmente lishmor es cuidar, pero aquí y en otros lugares es esperar, aguardar. Y eso lo aprendemos del pasuk, cuando Yosef le contó a sus hermanos, o mejor dicho, después le fue a contar a su padre, los sueños de fe que tuvo. Y ahí dice la Torá que luego de que Jacob escuchó lo que le cuenta Yosef, dice Ve'aviv shamar et hadavar, y que su padre cuidó lo que le dijo su hijo. Comer, ¿no? Viene de comer. Más de cuidar, ¿qué cuidó? Más cuidar, ¿qué tiene que ver aquí cuidar? Pero viene de somer, la palabra, ¿no? Estás De somer. esperando que se vuelva a realidad. Entonces dice Rashi, aquí la palabra lishmor significa que dijo, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. A ver qué pasa con estos sueños. Bueno, eso es lo que te escrito. ¿No? O sea, de aquí se aprende que lishmor a veces no significa cuidar, sino esperar. Esperar. Y en base a esto, el Rav Yehuda Kook Zecher Tzadik Libraja dijo que el Hafetz Haim escribió un libro que se llama Shemirat Alashon, que generalmente significa cuidar la lengua, pero él dice no. Shemirat Alashon significa espera con la lengua. Zotomeret, ¿cuál es el secreto de no hablar la Lashon Hara? Espérate un minuto y piensa antes de hablar. ¿Sabe? Bueno, entonces Eliyahu Anabí, sí, le espera a Rabbi Yossi. No a cualquiera Eliyahu Anabí lo espera, ¿no? Caniré que Rabbi Yossi es de firma gruesa. De las grandes ligas. ¿Él era bandido? No, ese es Resh Lakish. Muy bien. Lajarse siamti tefilati. Después de que termina mi tefilá, amarli Shalom aleja Rabbi. Eliyahu Anabí se dirige con mucho respeto a Rabbi Yossi y le dice Shalom a ti, mi maestro. De amártilo, cuenta Rabbi Yossi, yo le respondí Shalom aleja Rabbi Umori. Mi rabino y mi maestro. Le respondió con más cabot todavía del que le había hablado Eliyahu Anabí. Ve a Marley, pero Eliyahu Anabí no se quedó ahí esperándolo, Stam, para preguntarle, ¿sí?, qué pasa en el mundo político de esos días en Jerusalén, sino que le quiso enseñar una halajá. Le dice Eliyahu Anabí a Rabbi Yossi, ve a Marley, vení. Mi preima nichnasta lechurba zo. La primera pregunta que le hizo es, ¿por qué entraste a esta ruina? No, ¿qué le importa a Eliyahu Anabí? ¿Por qué entró a la ruina? Porque se le dio la gana. Más de tomar. ¿Qué pregunta es esa?
Si pregunta es porque le importa. ¿Ah? Pregunta. Bueno, fue porque hizo toda su vida. No. Él le preguntó a Rabbi Yossi, ¿Por qué? entraste en esta ruina? O sea, se entiende que según el Yahuanabí, entrar en la ruina es algo que no estaba bien, que no debería haber entrado ahí. Correcto. No importa lo que hubiera preguntó por No qué. me- ¿En qué No iba? no le preguntó por qué y para qué y nada. Solamente le preguntó por qué entraste en la ruina. ¿Por qué? O sea, si esa es la pregunta, significa que aparentemente no hay que entrar en la ruina. Y por eso le preguntó, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? No lo deberías haber hecho. ¿Por qué? Todavía no sé. Todavía no sé. Ya va la conversación. ¿Ceder? Entonces esa fue la primera pregunta. ¿Ceder? Muy bien. Respuesta. Ahora, Caniré que Rabbi Yossi tenía un motivo por el cual entrar en la ruina. ¿Cuál fue? ¿Para qué entró en la ruina? ¿Hacer? Rezar, Para rezar. No tefilá, tefilá. Y a fe. ¿Por qué tiene que entrar en la ruina a hacer tefilá? ¿Dónde estaba él? En el camino. No, Era peligroso quedarse en el camino, distraído con la tefilá. en el camino, distraído. Y a fe. Muy bien. Caniré que quería un lugar más tranquilo. Y dijo, en el camino vienen gente. personas, y camina, me voy a distraer. Entonces, entro en un lugar más tranquilo. ¿Ceder? Entonces, esa fue la respuesta que le dio a Eliyahu Naví. ¿Sabes por qué yo entré en esta ruina? Amártilo, leitpalel. Quería hacer en un lugar tranquilo, tefilá. Entonces le dice el Naví, con la cabot que tú querías hacer tefilá, pero amarli, dice Rabbi Yossi, me dijo Rabbi Eliyahu Naví, allá leja leitpalel baderech. Si tú tienes que elegir entre hacer tefilá en el camino o en la ruina, tendrías que haber hecho tefilá en el camino Veló le dije a él la culpa. y no entrar en la jurba. El Naví tiene algo en contra de esa ruina o de las ruinas en general, de no entrar ahí, de no entrar ahí. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien ahí. Rabbi Yossi tiene en contra. De amártilo, le dice Rabbi Yossi, mira, yo quiero hacer tefilá. ¿Sí? Y para hacer tefilá hay que poner kavaná. Y para poner kavaná hay que estar en un lugar donde no me molesten. Tranquilo. Entonces, Eliyahu Naví, con todo mi respeto, si yo tengo dos lugares, uno donde hay molestias y uno donde hay tranquilidad, ¿en dónde voy a hacer tefilá? A ver, ¿en dónde harías tú tefilá? ¿En el camino o en un lugar tranquilo que es la ruina donde nadie entra? De amártilo, y por eso le contesté, dice Rabbi Yossi, mi tiarea iti, tenía miedo, tenía temor, shema yafsiku bi obrei drachim. Ulay, la gente que está en los caminos me van a interrumpir en la mitad de la tefilá y no voy a poder poner bien kavaná, ¿sí? O vigilal, si estoy en la mitad del camino, pasa ahí una carroza, entonces vigilal me tengo que mover, yo qué sé. No me sale, no puedo hacer tefilá en el camino. No puedo. Entonces por eso entré en esa ruina, que es lo primero que encontré, tranquilo para poder hacer tefilá. Entonces le dice Eliyahu Naví, le dice, lo siento mucho. De amarli, allá lejale itpalel tefilá ketzerá. Entonces lo que tenías que haber hecho es hacer una tefilá más corta, pero no entrar en la ruina. Aquí hay una lucha de gladiadores, se llama. ¿Sí? Rabbi Yossi contra Eliyahu Naví. Luchadores. Uno, yo quiero hacer tefilá como corresponde. ¿Dónde es mejor? En la ruina. Eliyahu Naví, no señor, no entra en la ruina. Tefilá no me importa, ni para tefilá. Ah, ¿no hago tefilá? No, hazle más corta y con eso solucionaste el problema. Pero en el camino. Ganaste tefilá y no entras en la ruina. Pero por el camino. ¿En el camino? ¿Verdad? ¿Qué es tefilá que será? ¿Eh? ¿Qué es tefilá que será? Oh.
¿Qué es Tefilá Ktsara? Tefilá Ktsara, vamos a ver. Los saltos que arriba. Ya, ojo. Tefilá aquí es Shmona Esre, no es toda la Tefilá. ¿Sabes? Shemona Esre. Shemona Esre. Esa es la pequeña. Eso es Tefilá. Disculpen. ¿Sabes? Allá. Entonces, caja. Hay dos tefilot que aparecen en el Talmud, ¿sí? Que son un resumen de la Shmona Esre. Una que es un mini resumen y la otra es un super resumen. Mini resumen. ¿Qué? Esa es la que le dijo que reza. Allá. Hay peligro. Entonces, el Tosafot está en la disyuntiva. ¿A qué Tefilá Ketzará se refirió Eliyahu Anabí cuando le dijo tendrías que haber hecho Tefilá Ketzará? ¿A la del resumen o a la del resumen del resumen? Al resumen de resumen. Venga, venga. Ya fue. Entonces, la primera tefilá resumida se llama Tefilat Havineinu. Havineinu. El señor Moshe me hizo el favor de traerme el Sidur. Havineinu. Abineinu. Abineinu. Havineinu. Como nuestro papacito. No, no, no. No, no es papacito, es con hey. No hay. Esas vainas que escriben. Esas vainas de... Así se denomina esta tefilá. Yo he visto personas que hacen esa cosa. Así. No, no, hoy en día nadie hace eso. Casi nadie hace. Yo tengo que aprender. ¿Este es el resumen de resumen o el resumen de No. No, esta es la resumida. Entonces voy a explicar. Ahí, caja. La Gemara más adelante nos enseña de que hay una forma de que cuando una persona está en una situación de aprieto, no tiene tiempo de hacer la Shmona Esre completa, entonces puede hacer un resumen de la Shmona Esre. Si ustedes tendrían que resumir la Shmona Esre, ¿qué harían? ¿Cómo la resumen? Yo le pregunto a mi rabino. Yo también. Yo también, porque no sé. Bueno. Podríamos decir tres. Y ahora pónganse en la cabeza del rabino. ¿Qué diría el rabino? Pregunte al rabino Podríamos hacer Rega. Una de cada parte. Son 3 y 3. Una. 3 y 3, 3 primeras, 3 finales. Rega. Entonces, la Shmona Esre está dividida en Kamuban. Son 18, 19 brajot, hoy en día son 19, con Birkat Aminim. Está dividida en tres partes. Las primeras tres brajot son Birkot a Shevach, alabanza, Magen Abraham, Mechaya Metim, Atakadosh. Después vienen las 13 brajot de Bakashot, de pedidos, que empiezan con la primera Atajonen, que pedimos Jochma, y las últimas tres de agradecimiento, Retze, Modim y Sim Shalom. Ya fe. En general tenemos que saber que las primeras tres brajot y las últimas tres brajot son brajot ultimativas, o sea, siempre están ahí. No son negociables. Siempre. Las primeras tres y las últimas tres. Así sea la- En todas las Shmona Esre del año, en día de semana, en Shabbat, en Yom Kippur, en las fiestas, siempre están esas 6 brajot. Siempre. Abineinu también. Rega. Lo único que cambia es la del medio. Las del medio. Las del medio, en día de semana, las decimos completas. En Shabbat y en Yom Tov las quitamos. Y en lugar de eso, decimos la brajá
que es la braja de la santidad del día. Kedushat Hayom. En Shabbat decimos Mekadesh Shabbat. En Yom Tov decimos Mekadesh Israel Bazmanim. Y la única excepción es en Musaf de Rosh Hashanah, que decimos en la mitad 3 brajot, que son Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Reinados, recuerdos y Shofarot. ¿Saben? Que son 3. Entonces, todas las Shmona Esrei del año tienen o 18 o 19 brajot, o 7 brajot, menos Musaf de Rosh Hashanah, que tiene 9 brajot. 3, 3 y 3. Esa es la regla. Ya fe. Ashav, entonces, la tefilá de Avineinu, ¿sí? Cuando una persona está en un lugar molestoso, en un lugar, no dije de riesgo o de peligro, porque eso vamos a ver, o está en un lugar donde tiene miedo que lo interrumpan, o sea, en el camino, ¿sí? Donde el Señor sabe de que cada medio minuto viene un caballo, un burro, un árabe, no me llame, ¿sí? Cada momento tiene alguien ahí que pasa por ahí y Lo puede distraer. no puede hacer la tefilá como corresponde. Su tefilá no va a ser tefilá. Entonces, Jamim nos dieron una estrategia de hacer una tefilá que se llama Havineinu. ¿Qué es Havineinu? Havineinu significa que yo agarro la Shmona Esrei, hago las primeras 3 brajot, agarro las 13 brajot del medio y las transformo en una sola braja. ¿Eh? Y luego hago la 13 del medio y la convierto en una. en una. Shomea tefila. Y luego las últimas 3. Zotomeret. Básicamente lo que hago es mantengo las primeras 3 brajot firmes, las últimas 3 brajot firmes, y la brajá y todas las brajot del medio, todas las bakashot, resumo cada brajá en 2 palabras y al final digo Shomea tefila. Baruch ata Hashem Shomea tefila. Allá. ¿Cuál es la primera brajá de las brajot intermedias? Jonenadat. ¿Qué significa Havineinu? ¿De qué palabra viene? De Binah, de entender. Por eso esta tefila se llama Havineinu. ¿Por qué? Porque es la primera palabra de esta tefila resumida. Pero ojo, lo que resumo es solamente las brajot intermedias. Muy bien. Entonces, la primera brajá intermedia es la brajá de Jochma. Entonces digo, Havineinu Hashem Elokeinu la da'at derajeja. Haznos, Hashem, entender, Hashem nuestro Dios, conocer tu camino. Entonces, resumí la primera verajá en 5 palabras. Havineinu Hashem Elokeinu la da'at derajeja. Entonces, primera verajá intermedia. ¿Qué verajá viene después de Birkat Atajonen? ¿Qué verajá viene después? El acercamiento de la Torah. Es Ashivenu Amen. Ya fe, la braja de la Teshuvah, ¿najón? Ashivenu Amen otra teja. Muy bien. Entonces, la segunda braja la resumo con las palabras Umol et levaveinu leirateja. O sea, corta, o sea, pure, sí, circuncida nuestros corazones para temerte. Esa es la braja número 2 del medio. Después, ¿qué braja viene? ¿Cuál es la braja número 3? La braja de pedir perdón. Entonces, ¿qué decimos? Betislach lanu. Betislach lanu. Perdónanos. Ese es el resumen de la tercera braja. Luego viene la braja de... ¿Qué braja viene después de Slach lanu? No. Goel Israel. Entonces decimos
Vetislach lanu liyot geulim, de ser redimidos. Geula, Gaal Israel. Y después viene la brajá de refaenu, curación. Entonces, ¿cómo decimos la brajá de curación? Verrajakeinu mimachov, y aléjanos del dolor. De Kitzur. Entonces, ¿qué hacemos con cada brajá? Resumimos. Cada brajá intermedia la resumimos. ¿Y cuál es el sello de todo ese resumen? Baruch atah Hashem shomea tefila. Perdón. Esto a mí no me parece cansado, me parece larguito. En comparación a todas las Shemona Esrei, ¿qué le parece? Un poquito más corto. No, no es un poquito más corta. Es bastante más corta. Me estoy quitando los parús. No solamente eso, está quitando mucho texto de cada braja. ¿Sí? La braja de Refaenu Hashem ben Arafeo, Shienu ben Ebashea, Kitelateinu, Ata, Valer, Refuau, Marpe, Ejol Tajanuenu, Bejule, lo resumió en 2 palabras. Ala tzadikim, ala chasedim, al zikram, Jabet Israel, val peleta, ta 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 ta. La resumimos en 2 palabras. Beismechut tzadikim, y se alegrarán los tzadikim. Toda una braja. La braja de Binyan Yerushalayim. Najón, Betifne Yerushalayim, Bebinyan Ireja, en 2 palabras. Bekidu, Bekitu. Cada una de las palabras de las brajot intermedias son resumidas en 2 o 3 palabras. Y al final, volvimos a todo eso en una sola brajá, que es la brajá de Baruch atah Hashem shomea tefila. Entonces, cuido sí el texto completo de las primeras 3 brajot, cuido sí el texto completo de las 3 brajot últimas, y las brajot intermedias las hago resumidas, cada brajá con 2-3 palabras, y al final las hacemos una sola brajá que se llama shomea tefila. Eso es tefilat Avinainu. Esa es la de resumen. Ya fue. Pero hay una opinión en el Talmud, no así es la halajá, que dice que Avinainu es otra cosa. ¿Qué es Avinainu? Agarrar cada brajá del medio, pero sí decir la brajá. Pero corta, más corta. Slach, de Mashal, atah jonen le adam dat, Baruch atah Hashem jonen adat. En lugar de decir todo el texto de la brajá intermedia, la corto. Bediu. Pero sí la digo. Pero sí sella. Sí sella. Ashiveinu avinu letorateja, Baruch atah Hashem arotze b'tshuva. Slach lanu avinu ki chatanu, Baruch atah Hashem chanun amarbei lisloa. Hay quienes opinan que esa es la tefilá ketzara. Pero a la Maaseh, la tefilá ketzara es esta. Todas las brajot intermedias resumidas en una sola braja. Eso es Avinainu. Yafé. Pero hay otra braja. ¿Qué hace un soldado cuando los del Hamas están disparando o cuando los del Hezbollah están disparando y tiene exactamente 1 minuto para hacer tefila? El Avinainu ya se le volvió larga. Ya se le volvió larga. En ese apuro, larguísimo. No gritos, te amo, te quiero, ya acabé. ¿Café? Ya han pasado. Son minutos y medio. Entonces, para eso hay una tefilá que tiene 2 oraciones. O ya salva a Kadosh Baruj Hu a Am Israel Bejule, Baruch atah Hashem shomea tefilá. Está escrita aquí. Está, sí, pero no creo que está aquí. No está. Es antes de Bricuat Guaní. No creo que está aquí. A ver si No está. pierda tiempo buscando. Allá. Entonces, tenemos la Shemona Esrei completa. Tenemos la Shemona Esrei resumida, Tefilat Avinainu, que puede ser 2 opciones, pero la opción alágica es resumen de todas las brajot intermedias. Y tenemos y esa tefilá, según la halajá, se hace en momentos de aprieto, etcétera, pero no de peligro. No de peligro.
Y después tenemos una tefilá en momentos de peligro mamash. Y esa es la tefilá que prácticamente no es tefilá. Es una oración con la brajá Baruch Ata Hashem Shomar Tefilá. La diferencia que hay entre Avineinu y esa tefilá es el siguiente caso. El soldado ahora terminó su función y ahora está libre. Y volvió al campamento. Y ahora tiene tiempo de hacer tefilá. ¿Esa tefilá que él hizo se considera que hizo tefilá? ¿O ahora tiene que hacer la tefilá completa? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? La completa. ¿Ah? La completa. Pero si Pero, la ya, otra se pero el considera- Jorá ya salió. ¿Salió ya de Jehová o no salió? ¿Cumplió o no cumplió? Entonces, ¿para qué repite? se considera tefilá. Sader, esa es una pregunta. Esa es una pregunta. 2. La persona que hizo Avineinu. No cuando estaba en la guerra. Estaba en aprietos, besé, y no tenía lugar para hacer tefilá, Kabaná. Hizo ese tefilá. Y ahora encontró un lugar más tranquilo. ¿Tiene que volver a hacer tefilá o no? No, porque ya hizo también, ya hay Ya clave. todo padre, ya está lleno. ¿Qué más quiere? Entonces, la halajá es, cuando uno hizo Avineinu, eso se considera tefilá y no vuelve a hacer tefilá. Pero si el soldado, en caso de peligro, hizo esa mini tefilá, que solo ellos me tefilá, eso es básicamente una salida de aprieto en peligro, pero no es suficiente para considerarse mamash tefilá, y cuando encuentre el tiempo y el momento adecuado, vuelve a hacer la tefilá completa. Tiene que decir también Shomar Tefilá otra vez. Shomar Tefilá. Toda la tefilá completa. O sea que la primera es una protección para luego decirla completa. Por el La del momento del peligro. aprieto La la del soldado. No. La del soldado. La del soldado sí. El soldado es como decir, bueno, ¿sabes qué? Como no puedes hacer tefilá, pero por lo menos, dile a Kadosh Baruj Hu, como dijo usted, te amo, te quiero, soy de Am Israel, Baruch Ata Hashem Shomar Tefilá. ¿Entendiste lo que no dije? Bueno, ahí está. ¿Entendiste lo que no dije? Ahí está. Y dame 2 árabes para matar. Pero Avineinu, al fin y al cabo, es tefilá. O sea, uno dice tefilá. Dice las primeras 3 brajot, dice las brajot del medio. Aznajón que las dijo resumidas, pero al fin y al cabo dijo palabras de cada brajá. Aznajón que las resumen en una sola brajá, pero al final eso es tefilá, y por eso sí salió Yedei Jehová de tefilá. Ya fue. Eso nos pasa alguna vez cuando hacemos, estamos en el aeropuerto, que hay muchísima gente, hay árabes, hay de todo. ¿Qué? Entonces te pones en un ritmacito un momento y haces la sumanas de resumida, porque hay miedo a que... No, pero hoy en día casi no utilizamos esta tefilá. Avineinu, es muy su género, es muy especial, tiene que ser la situación para que lo hagan. Ahora, entonces yo les hago la pregunta, escuchen. ¿Qué le dijo Eliyahu Hanavi a Rabbi Yossi? En lugar de haber entrado en la jurbá, en la ruina, ¿qué tendrías que haber hecho? Tefilá Ketzará. ¿A qué tefilá se refirió Eliyahu Hanavi? ¿A Avineinu? ¿O a la otra, que es la que se hace en peligro? ¿A cuál se refirió? Depende del peligro de la jugada. No. La jurbá no es peligro. El camino, él no hizo la tefilá en el camino. ¿Por qué? Por molestia, ¿no? Por eso entró la jurbá. Le dijo Eliyahu Hanavi, en lugar de hacer una tefilá completa en la ruina, tendrías que haber hecho una tefilá resumida, corta en el camino, preferible en el camino corto y no largo en la jurba. Pero la pregunta es, ¿a qué se refirió? ¿A cuál de las dos cortas se refirió Eliyahu Hanavi? ¿A la Avineinu o a la corta? A la que hace el Hayal. A la corta que hace el Hayal. No, Estaba en no hay peligro. peligro para él. Está en peligro. No hay peligro. No la ruina, sino en el camino. Él se metió en la ruina. Entonces, el Tosafot dice lo siguiente. La Gemara pregunta más adelante, cuando habla de estas dos tefilot, dice,
¿Qué diferencia hay entre Avineinu y Tefilá Ketzará? Entonces, ¿qué es Tefilá Ketzará de acuerdo a esto? La del Hayá, la del soldado. ¿Mejor? Porque pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Avineinu y Tefilá Ketzará? Entonces, según la Gemara adelante, se entiende que Tefilá Ketzará es el concepto no de la tefilá resumida, sino de la tefilá cortita. Muy corta. La más corta. Sí. Y tan corta. Escuchen, cuando yo digo resumida y corta, es eso. Resumida es Avineinu. Y la otra es la corta, es 2 oraciones, con Shomea Tefilá. Ya fue. Entonces el Tosafot quiere aparentemente demostrar de que Tefilá Ketzará es la tefilá en peligro. La tefilá, y por eso Eliyahu Hanabí, cuando le preguntó a Rabbi Yossi, ¿por qué hiciste tefilá en la Jurba? No le dijo, ¿por qué no hiciste Avineinu? ¿Qué le dijo? ¿Por qué no hiciste tefilá Ketzará? Eliyahu Hanabí sabe lo que es Avineinu o no sabe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el peligro de la Jurba? De la ruina. Pero Entrar no, en la ruina. usted se está confundiendo. Usted olvídese de lo que estudió, porque no sé lo que estudió, pero si lo estudió, olvídese ahora de la Jurba. Ahora el tema es de que le dijo, tú tendrás que haber hecho en el camino otra tefila. La del soldado. La pregunta, ¿cuál es? ¿La resumida o la corta? Si dijo que echará soldado. Ya fue. Entonces, teóricamente, según la Gemara, según el texto textual, es la tefilá del soldado. Pero hay un problema. Pero ¿por qué si no está en peligro? Ya fe. Pregunta Caleb, más de Shayao, ¿por qué tiene que hacer Rabbi Yossi en el camino la tefilá del soldado en peligro? ¿Él está en peligro? No está en peligro. Lo más peligroso es de que pase un caballo y le dé una patada, pero más que eso no. Más que eso no. Entonces, el tema en realidad es la molestia, no es el peligro. Entonces, ¿qué tefilá tendría que haber hecho ahí en Abí? ¿Qué tefilá tendría que haber hecho? ¿Tefilá Ketzará o tefilá Avineinu? ¿Cuál? Avineinu, no Ketzará. Es que Rabbi Yossi le dijo a Eliyahu Hanabí, es que quería hacer la tefilá tranquilo, sin que nadie... No era por otra cosa, no por otra circunstancia. ¿Qué? No le dijo que era por peligro, sino porque quería estar tranquilo. Entonces nadie le dijo... Entonces la pregunta... Entonces Rashi dijo, Rashi explicó que en la Gemara dice tefilá Ketzará, pero aquí se refirió que es más Ketzará que la normal. Pero no es la Ketzará, sino que es Avineinu. Porque eso es lo lógico. Pero entonces dice, caché, ¿por qué? Porque el concepto de tefilá Ketzará en el Talmud es la tefilá del soldado. No es la tefilá del hombre que tiene una molestia y tiene que resumir la tefilá. Entonces, dice el Tosafot, usó esa expresión? ¿por qué usó esa expresión? Entonces, él dice, lo dice el Tosafot, Bemet, Rashi tiene razón. Lo que le dijo Eliyahu Hanabí a Rabbi Yossi es, ¿por qué no hiciste Avineinu? ¿Por qué no hiciste Avineinu? Tendrías que haber hecho Avineinu. ¿Qué? Pero, ¿por qué utilizó aquí el término de tefilá Ketzará? No para la expresión que la Gemara va a decir más adelante, de que la tefilá Ketzará es esa oración, sino para comparar a la tefilá que tendría que haber dicho a la tefilá larga. Aquí tefilá Ketzará, básicamente, no es la tefilá Ketzará próxima que la Gemara dice más adelante. Entonces, al fin y al cabo, todos están de acuerdo de que lo que tendría que haber dicho, lo que le dijo Eliyahu Hanabí, es ¿por qué no hiciste tefilá Avineinu? ¿Por qué no hiciste? Bediuk, la tefilá resumida. Ya fe. Muy bien. ¿Por qué no lo dijo? ¿Ah? Entonces, Entonces, la Gemara no cuenta qué le respondió Rabbi Yossi a Eliyahu Hanabí cuando le dijo esa aclaración. Le dijo, tendrías que haber hecho la tefila corta. Y ahí Rabbi Yossi se quedó callado y no dijo nada. No dijo nada. ¿Sí? Pero Rabbi Yossi dijo, de esa plática corta que tuve con Eliyahu Hanabí, aprendí varias cosas. ¿Sí?
Pues la 100 nosotros también la vamos a aprender. Beotasha, en ese momento que Eliyahu Anabí me vino a platicar, la mati mimenu shlosha dvarim. Aprendí de él 3 alajot. Alef, la mati she'en nichnasim lechurba. La primera que aprendí es de ninguna manera permitido entrar en una ruina. Esa es la primera alajá que aprendí. ¿Por qué? Hay que ver. ¿Por qué piensan ustedes que uno puede entrar en una ruina? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Usted lo diga. Con miedo a que Usted lo diga. ¿Ah? Porque hay que ¿Ya fe? ¿Qué hay? Hay duendes, ¿cómo se llama? ¿Ya fe? ¿Ah? Hay algo que hoy en día no conocemos que se llaman en el Talmud mazikim. Son fuerzas espirituales, duendes, cosas que hacen daño. Y que en general, ¿a dónde son acogidos? ¿En qué lugares? En esas ruinas. En esas ruinas. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Por qué no entrar en una ruina? ¿Ah? Una ruina es peligroso, ¿no? ¿Qué? Es algo que se está por venir abajo. Entonces estás... ¿Ah? No, eso hay en todos lados, la Dafka ahí. Una pared se le puede caer en la cabeza. Una ruina es un lugar que está por caerse. Caja. Es un ¿Ya problema. fe? ¿A alguien se le ocurre algo más? Sí, pueden pensar que está como mujer, Oh, Najón, hay quienes dicen, en esos lugares generalmente se pasan buenas noches. ¿Saben lo que son buenas noches? ¿Qué? ¿Qué? Después te explico si no entendiste. Estuvieron en una ruina. Entrar en una ruina, arruina. ¿Sabes? Entonces, esos son varios de los motivos que da posteriormente la Gemara para explicar por qué no hay que entrar en una ruina. Entonces, por eso, Eliyahu Anabí contundentemente le dijo, Señor, usted no debería haber entrado en la ruina. Punto y aparte. Rabbi Yossi entendió la lección. Entendió la lección y dijo, esa es la primera alajá que aprendí, que no se entra en una ruina. Después te voy a explicar por qué. Pero primeramente eso. Segunda alajá que aprendió. A rezar. ¿Qué le dijo Eliyahu Anabí? Tendrías que haber hecho tefila ¿en dónde? En el camino. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que se puede hacer tefila en el camino o no? ¿Sí? Ya fue, esa es la segunda alajá que aprendí de Eliyahu Anabí. Velamati shemitpalelim baderech. ¿Y qué pasa con la cabaná? ¿Y qué pasa con los caballos? ¿Y con los toros? ¿Y con los burros? ¿Y con los... ¿Qué pasa? No se puede hacer tefila en el camino. Entonces, cuando haces tefila en el camino, ¿qué tienes que hacer? Tefila resumida. Velamati shemitpalel baderech. Aprendí que el que hace tefila en el camino, mitpalel tefila ketzera. Najón no hace la tefila común, hace la tefila resumida. Esas son las 3 alajot que aprendió Rabbi Yossi de Eliyahu Anabí. En el camino, pero no caminando. ¿Ah? En el camino, pero No. caminando. En el camino, como corresponde. Al final hizo la de Abineino o Quetzal. ¿Ah? Hizo la No, Abineino. No. la Quetzalá. Él entró en la ruina y hizo la tefila común. Vino Eliyahu Anabí y le dijo, tendrías que haber hecho Abineino en el camino. Y eso es lo que le enseñó. Entonces, esos son los 3 alajot que aprendió. No se entra en ruinas, se puede hacer tefila en el camino, y la tefila que hacemos en el camino es Abineino. Tefila Ketzara. En este caso se dice, pero que dice Shema. No, מה פתאום? 18. Eso es pura 18. Estamos hablando. Escucha. Nosotros estamos hablando de la época de la Mishnah y la Gemara. En la época de la Mishnah y la Gemara todavía Pesuké de Zimbra no existía. Eso es algo posterior que nosotros agregamos dentro. Y nuestra tefilá, hoy en día nosotros llamamos tefilá a todo lo que hay en el Sidur. Pero en la Mishnah y en la Gemara tefilá es
únicamente, exclusivamente Shmona Esrei, nada más. No había sido, claro. ¿Ah? No había sido. No, no había sidur, esa era la tefilá. Tefilá es eso es tefilá, Shmona Esrei. Tuvimos que transformar la tefilá en Mas havia Shema Israel sem as brachot, bli brachot, anteriores e posteriores. As brachot de Shema Israel. Aquí está hablando de Shmona Esrei únicamente, nada más. Shmona Esrei. Dice, mas no tempo da Gemara. El tema de Brajot de Kriyat Shema también es posterior, es un poco posterior. Vamos ver Sí, creo. Aunque aparece, o sea, ¿qué? Porque que cuando uno no tiene de otra, entonces, máximo que haga Shmona Esrei. Top, esas son las tres cosas que aprendió. Y vamos a terminar de amarli. Vení, Makol Shamata Bejurbazo. Le dijo, bueno, entraste donde no debería haber entrado, en la ruina. Pero ahí en las ruinas a veces hay sonidos, hay voces que se escuchan. ¿Qué escuchaste en esa jurba? Mashamata, de amártilo. Y le contesté, Shamati Bat Kol. Escuché una voz, Shemenahemet, que llora, como una paloma, Kayona, Veomeret, y dice, Hoy la banim, pobres los hijos, Sheba abonoteyem echarabti et beiti, que por sus pecados tuve que quemar su casa, mi casa, destruir mi casa, Besarabti Tejalí, y quemar mi palacio, de Igleitim, Lebein, Aumot, y yo y nuestro pueblo tuvo que ser exiliado entre las naciones. Y le terminó y le dice luego a Naví, a Marli, Hayeja de Hayerosha, por tu vida y por la vida de tu cabeza, Sotomeret, promesa, te juro, le dice luego a Naví. No solamente cuando tú estuviste ahí hay una voz del cielo que dice eso. 3 veces al día hay una voz del cielo que llora diciendo: ¿por qué quemé a mi casa? ¿Por qué destruí mi palacio? ¿Y por qué mandé al Galut a Am Israel? de falta de piedad de Hashem. Lleva la mesa. Y este tipo a la izquierda.